¿Qué es lo que habíamos visto hasta ahora? El proceso de ciencia de datos, teníamos un conjunto de pasos que siempre eran los mismos, se repetían y eran hasta aburridos. Primer paso, obtener las fuentes de la información. Ese es el problema que van a tener ustedes. ¿Cuáles son las fuentes? ¿De dónde salen los datos? ¿Cómo son los orígenes de datos? ¿Quién me da el permiso para acceder a los datos? ¿Está? Primer problema que tienen que entender y que tienen que resolver. No recuerdo quién iba a ser alguien que podía traer un conjunto de datos de la empresa donde trabajaba. Yo había dicho, todavía no pude consultar, pero ahora en estos días consulto y Dale, por te aviso. favor. Pero bueno, el buen ejemplo que va a tener ahí Ailén es exactamente el problema de, yo te voy a explicar lo que te va a pasar. Primero, ¿para qué? Te van a empezar a hacer un montón de preguntas. Seguido a eso, te van a decir, bueno, después de mucho remar, después de mucho que vayas, venga, vuelvas, que remes sobre un océano de dulce de leche, más o menos, te van a decir, bueno, tenés permiso. Yo les cuento esto porque esto es lo que es la vida real, no es una ficción. Esto es lo que más le va a costar. La ciencia de datos, cuando ustedes ya tienen los datos a su disposición, ahí es medianamente sencilla. El gran problema de esto, y el que se va a llevar el 80% de todo su esfuerzo, es ir a buscar los datos. Ir a buscar los datos no tiene medida en comparación con el esfuerzo que tienen que hacer ustedes para conseguirlo. No lo abren, no lo hablan los libros ya se ponen como si los datos apareciesen mágicamente, pero el problema que va a tener ahora Ailén es, primero, obtener las autorizaciones. Segundo, cuando obtenga la autorización va a tener el problema de a quién se lo pide después para concretar eso. Porque alguien le va a decir, bueno, está bien, utilizalos. Y después alguien le va a tener que decir, acá están, toma el acceso, le van a tener que dar un permiso o se los van a extraer y lo van a poner en un disco, en un directorio, en el file system de algún servidor. Y ustedes no se dan una idea el dolor de cabeza que es eso. En primer lugar, porque es algo que ocupa bastante lugar. Entonces, muchas veces, el problema que ustedes van a tener es que eso no tienen el lugar para guardar eso. Van a tener que ir a conseguir espacio. Entonces son todos problemas que siempre se tienen. No se escapa nadie de esto. No se escapa nadie. Y una vez que consiguió tener el lugar, que consiguió la autorización, tiene que ver lo que le dieron. Y ahí empieza lo que nosotros ya habíamos visto como EDA, análisis exploratorio de datos. ¿Qué era el EDA? Vamos a compartir un momento la pantalla. Disculpen. Ahí tenemos que estar viendo mi pantalla. ¿Se acuerdan del análisis exploratorio de datos? Sí. ¿Qué era el análisis exploratorio de datos? Simplemente lo que habíamos dicho era el proceso por el cual nosotros íbamos a mirar todos los datos que tengo en mi archivo. Observarlos, tratarlos de reconocer. Acá teníamos un ejemplo de 5 filas, íbamos viendo los datos. Es nada más que esto.
Bueno, ¿cuál es el problema que vamos a tener primordialmente? Es, ¿por qué me dieron estos 5? Es la primera pregunta que te van a dar, que te vas a hacer. ¿Por qué me dieron estos 5? Ustedes piensen que acá es el ejemplo feliz. Yo les paso un archivo ya armado, pero ustedes van a tener que lidiar con el otro problema. Este archivo ustedes no lo tienen armado. Van a tener que ir ¿a dónde? A buscar distintos datos en distintos tipos de archivos. Los distintos tipos de archivos con los cuales ustedes van a tener que lidiar son archivo de texto CSV, como el que tenemos acá, CSV, que es un archivo de texto separado por coma, cada una de las columnas. Estos campos se diferencian porque tienen una coma. Después van a tener orígenes de datos que son planillas de Excel. Van a tener la tercera fuente, y con esta nos vamos a enfocar un poquito más, que es SQL. Son bases de datos orientadas que tienen una interfaz de consulta de SQL, o sea, es lo mismo que yo tengo acá, pero guardado en distintos lugares. Y ustedes tienen que poder manejar esos distintos lugares, esas distintas formas de acceso a la información. Ya tienen el Excel, lo vamos a ver, que es una librería que con Pandas ya lo podemos hacer tranquilamente. Vamos a tener un archivo CSV, que es el que estamos trabajando, y vamos a tener que tener una base de datos. Y vamos a tener que conocer algo de SQL. Bueno, ese es el otro desafío que tenemos que entender. Ya habíamos hablado la otra vez habíamos nombrado el SQL, ¿lo recuerdan? Sí, sí, sí. Bueno, ¿pudieron verlo? Lo que habíamos visto. Sí, yo estuve viendo un poquito, yo había hecho algo así, tenía como un poco de idea también de SQL, había visto un par, pero lo más básico. Pero sí, estuve haciendo un poco de los ejercicios que mandaste. Bueno, ¿el resto? Sí, también. Sí, también. Los ejercicios justamente de esa página. Bien, ¿qué les pareció? No, es bastante, ¿Silencio es resignación? bastante intuitivo, o sea, es bastante fácil de comprender el código y los comandos para buscar datos, para buscar solapas dentro de tablas. Sí, a mí me pareció bastante fácil de entender. Bueno, la idea fue hecho para eso. La idea es que fue hecho para eso. Fue hecho para que ustedes pudieran trabajar con datos, o sea, fue hecho para que gente que no tuviera gran experticia en programación pueda hacer consultas a la base de datos. Acuérdense, la estructura siempre es la misma. Select from. ¿Está? Select from. Siempre es la misma estructura. En todo comando tiene que haber un from, porque le tenés que decir de qué tabla es. Y después, si querés consultar, es seleccionar los campos, el asterisco. Bueno, entonces vimos el select. ¿Cuál era la diferencia en select distinct? Con select y select distinct. ¿Cuál era la diferencia? ¿Se acuerdan? Que seleccionabas uno en específico. Que no me traía los repetidos. Ah, sí. Ok. Tenía dos registros, dos filas iguales, me Sí. traía la primera que encontraba. Después, comando fundamental es el where, que es la tercera pata, ¿se acuerdan? El select venían los nombres de columna.
El from venía el nombre de la tabla. El where venía la condición. Este es el más importante de todos, porque acá tengo que aplicar un poco de lógica. Lo que yo tengo que aprender acá es a manejar un poco de lógica. Si yo entiendo un poco de lógica, vamos a ir por el buen camino. ¿Estamos? Entonces, fíjense, el where. ¿El where qué tiene? Operadores lógicos, es lo que está acá. Acá lo que estamos diciendo es que el país sea igual a la palabra México. ¿Ven? La diferencia que tienen que ver acá es que si ustedes tienen comillas, es indistinto poner comillas simples que comillas dobles, pero lo único que tienen que tener en cuenta es, si arrancaste con comillas simples, terminás con comillas simples. No podés mezclar comillas simples y acá poner comillas dobles. ¿Qué es lo que ustedes están viendo acá? ¿Qué es lo que ustedes están viendo acá? Bueno, lo que ustedes están viendo ahí es una búsqueda por algo que se llama string, texto. El string, ustedes relacionado con algo si vieron algo de pipelines, de tuberías, de gasoductos o de cualquier tubería, es lo mismo, porque es un flujo de caracteres. Pues de hace muchos años quedó ese nombre. Bien, ustedes lo que tienen acá es un texto. Entonces, el campo tiene que ser texto, porque si no, no va a andar. Pero si es número, no le tienen que poner las comillas, le tienen que poner el número. ¿Ven? Es lo mismo que hicimos, nada más que esto hicimos una consulta contra el campo que era texto y le pusimos México, y contra el campo que era numérico y le pusimos 1. Hasta ahí, sin ningún problema, no tenemos mayor inconveniente. Bárbaro. Esto es todo lo que ustedes pueden poner en una cláusula where. ¿Está? Entonces, preguntar por igual, preguntar por mayor, por menor, por mayor igual, por menor igual, por distinto. Estos, acuérdense del orden en que va, porque no funcionan al revés. Estos tres funcionan con esa secuencia. Si ponen igual mayor, no le van a dar. O igual menor. Esto es las formas. Después, hay 3 caracteres que son interesantes para el where. Por ejemplo, si yo tendría que poner, por ejemplo, Customer ID igual a 1 y que esté entre 1 y 10. Yo en vez de tener que poner un montón de condiciones, puedo poner el comando between. Vamos a ver el comando between. ¿Ven cómo funciona? El precio, between 50 a 60. Todo lo que sea mayor o igual a 50 y menor o igual a 60 va a funcionar de esta manera. ¿Lo vemos? No vamos a tener ningún problema. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ahora, el próximo es like. Este es más importante o más interesante. Como nosotros habíamos visto acá, este es para números. ¿Ven que es para números?
¿Ven que Sí. son números? El like es para string, para texto. Entonces van a poner parecido a qué. Y acá tienen que aprender a trabajar con esto. Fíjense, la regla es, vos podés poner like una palabra, pero si le pones una palabra, si vos pusieras esto así, tiene que ser S. Ese no te sirve para nada. Pero cuando vos pones esto, quiere decir que empiece con S y el % es un comodín que se llama habitualmente y lo que te va a permitir es trabajar con cualquier cosa que venga atrás. Entonces, todo lo que empiece con S y después no importa que haya una sola letra o 100.000 letras. No importa, espacio, lo que sea. Todo lo que empiece con S. Con lo cual, si yo hago esto, puedo decir todo lo que termine con S. O puedo decir esto. Todo lo que tenga en el medio una S. ¿Ven? Como yo puedo combinar, ese es el comando like. Like, parecido. Y después el in. ¿Ven? Acá lo puedo poner con un string, que esté en París y en Londres. No me importa lo demás. Lo puedo hacer con números también, que sea este y este. Listo. ¿Ven? Entonces, estos 3 comandos, ustedes entendiendo todos estos comandos y entendiendo hasta acá la diferencia entre un numérico y un string, entre el select, el where, ¿ven? Ya tienen un montón de conocimiento. Tienen un montón de conocimiento. No van a tener problemas para trabajar con otras cosas. Ya tienen un montón de conocimiento a su disposición. ¿Está? Así que acuérdense la diferencia entre los campos texto y los campos numéricos. ¿Hasta acá, equipo? Bien, sí, se Todo entendió. bien. Una consulta, el in ese que mostraste recién sería como el OR, ¿no? En el resultado te podría llegar algo como cuando vos pones... Exactamente, pero este es más puntual. Pongo Está este y bien, acá pongo por separado, y ahí lo tengo. está bien. Bien. Después venía el AND o el OR y el NOT. Bueno, yo puedo poner condición, OR condición y NOT condición. ¿Qué es? Si yo quiero buscar por distintos campos, y después acá donde tengo que... ¿Se acuerdan la lógica proposicional? Las tablas de lógica, que seguro que la vieron en la secundaria. Lógica de primer orden. AND, OR. No, yo Bueno, no me acuerdo. ¿Qué el significa an, or? ¿Eso? fácil. Tablas de lógica son me grabo esto. ¿Dónde las tengo? Bueno, las tablas. Habla de verdad lógica, esto es lo que quería ver. Bien. Esta es conjunción y disyunción. Bueno, el AND o el OR. Fíjense, negación, el NOT. Si un valor es positivo, es falso, si lo negás se convierte en verdadero. Si el valor era verdadero, se convierte en falso.
Hasta ahí, ningún problema. ¿Está? Sí, sí, sí. Bueno, la conjunción. El AN. Falso y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Verdadero y falso, falso. Verdadero y verdadero, verdadero. ¿Mm? ¿Qué quiere decir? La única cosa que para que el AND funcione, ambas opciones que tengo a derecha y a izquierda del AND tiene que ser verdadero. ¿Ven? Si es verdadero P y es verdadero Q, voy a obtener como un resultado verdadero. Pero si alguno de los dos es falso o ambos es falso, ven que siempre en las otras tres líneas hay una F de falso, todos me van a dar falso. El OR o la disyunción es exactamente al revés de la conjunción. Falso, falso, falso. Pero después, con cualquiera de los tres restantes que haya algo de verdadero, me va a dar verdadero. ¿Ven? Falso o verdadero, verdadero. Verdadero o falso, verdadero. Verdadero o verdadero, me va a dar verdadero. Este es como funciona el SQL. Esta es la tabla de lógica de primer orden o primer grado. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Vamos a hacer, fíjense, la tabla, el país sea Alemania y la ciudad sea Berlín. ¿Está? Fíjense que cuando hago un AND en SQL, por lo general, yo no voy a poder ponerle el mismo nombre de columna, ¿ven? De país. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que nos pasaría? Porque una columna tiene un solo valor, no puede ser país Alemania y Francia. O es Alemania o es Francia, tiene un solo valor. Entonces, por lo general, cuando yo tengo el AN, es o uno o el otro. ¿Está? O uno o el otro. Ahí está. Pero cuando tengo el OR, sí, la ciudad o Berlín o Múnich. ¿Está? ¿Ven que el OR se pueden? Ahí está. Con country también podríamos hacerlo. Y acá es negarlo, simplemente. Es decir, que no sea Alemania. Después yo puedo hacer estas cosas, combinarlo. Pero acá entra algo en juego que es el paréntesis. Es muy importante este concepto de paréntesis. ¿Está? ¿Cuál es el concepto de paréntesis? Lo que ustedes tienen acá es, fíjense, si yo no le pusiera paréntesis, puede ser que el resultado me dé distinto. Entonces, lo que va a hacer esto es, primero va a buscar Alemania y después de Alemania me va a buscar solamente las que son estas o estas. ¿Por qué le pongo paréntesis? Porque puede ser que algunas veces el motor de SQL, o sea, el programa que lee esta sentencia, lo tome distinto y en vez de tomar por Alemania, lo tome por acá y se vaya para cualquier otro lado. ¿Está? Entonces, siempre cuando empiezan a hacer combinaciones de AND o OR, ustedes, hasta que después tengan la suficiente cancha para darse cuenta cómo funciona el motor de SQL, pero es mejor que le vayan poniendo paréntesis. ¿Por qué? Porque lo que le fuerza el paréntesis es a que resuelvan primero lo que tienen acá adentro. ¿Está? Resuelvan lo que primero tienen acá adentro. Con esto ya saben que van a hacer, selecciona el primer conjunto
Alemania, y después tienen que buscar que sea Alemania, y de Alemania van a buscar estas dos ciudades. Ya está. Y el NOT es el NOT. Pero bueno, esto sumado al WHERE es la base del SQL. Si ustedes entendieron el AND, el OR, se sienten cómodos, se sienten pragmáticos ya, ¿no? Tienen, lo puedo usar así, lo puedo usar acá, puedo trabajar, ya está, ya lo lograron. Son los pasos básicos para el trabajo de SQL. Todo lo demás son cuestiones que ustedes podrían llegar a incrementar, ¿no? Todas estas cosas ustedes las pueden hacer, pero lo que tienen que manejar ahora es, a partir de acá es, el order by, lo tendrían que ver, es solamente para ordenar en función de una columna, en manera ascendente o descendente. Lo otro que tendrían que poner es select top, para entenderlo, muchas veces las bases de datos son muy grandes, entonces dicen, bueno, hago la consulta y tráeme los 10 primeros registros. Después el min max, el count, el average, el zone, el light y el wildcat serían lo interesante, y el in y el between. Hasta ahí. El update y el delete vendrían después, ¿qué es? Con el SQL ustedes pueden modificar valores en una tabla, ¿ven? ¿De qué tabla? Acá les cambió un poquito la estructura. ¿De qué tabla? Cámbiame el valor de la columna por este valor. Y le tenés que poner la condición. Si no le pones condición, te pone a todas las columnas. Y cómo borrar un registro. De tal registro con tal condición. Pero déjenlo para después, lo mismo que los join. Yo puedo unir varias columnas, varias tablas en una sola vista, o sea, en una sola consulta, y hacer varias cosas. Eso ya es más complejo, pero ustedes con lo que acabamos de ver hasta ahora, y repásenlo, y repásenlo, y repásenlo, van a entender que es bastante interesante, que es, tienen todas las herramientas para trabajar con SQL. Y con eso ya están, del SQL. Podrán seguir un poco más, un poco menos, pero con eso ya van a estar bastante al tanto de lo que es las consultas de SQL. Bueno, ¿hasta acá hay una duda? No. No, de mi parte no. El SQL lo tienen que ver, practíquenlo, dedíquenle tiempo. Van a ver que en cualquier trabajo, todo, siempre el SQL les va a salvar las papas de un montón de situaciones con las cuales van a estar trabajando. ¿Está? Bueno, hacemos un break, arrancamos y 10, así ensillamos el mate. Dale, Ok. dale. Bárbaro.
¿Arrancamos? Ok. Sí, Bueno, entonces, volvamos por donde estábamos antes. Ya recordamos que teníamos nuestros orígenes de datos diversos. Ya vimos de dónde sale. Estábamos viendo el EDA. El EDA era revisar los datos. Acuérdense, lo primero que siempre tenemos que ver es tratar de entender los datos. Nunca tenemos que pensar que nosotros conocemos perfectamente o en una gran proporción el conjunto de datos con el cual tenemos que trabajar. Siempre lo tenemos que revisar, es fundamental, porque se van haciendo, surgen preguntas y eso es lo enriquecedor de este proceso. Les cuento una historia en la que estuve ayer trabajando toda tarde con una compañía de seguros. Arrancamos a las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Todo un equipo, todo así como una charla como la de ustedes, trabajando con la gente de seguros. La gente, muchos de los muchachos estos armaron un dataset y lo publicaron para que trabajemos todos, que quieren que encontremos un modelo de predicción de los precios de las reparaciones. Lo más interesante de todo esto era que las personas que se suponían que eran expertas, cuando empezábamos a preguntar y a preguntar y a preguntar, encontrábamos cosas en los datos que no coincidían con la teoría que esbozaban, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de tiempo, o sea, afirmaban ellos que la cantidad de tiempo asignado a un trabajo era proporcional a la cantidad de partes del auto que había que cambiar. Y de repente nos dimos cuenta que no era así, era un supuesto con el cual estaba trabajando la compañía, pero no era así. Había veces que eso se daba, pero también había muchas veces que había un solo parte del auto, un solo repuesto que había que cambiar, pero que tardaba un montón de tiempo. ¿Entienden? Lo que les quiero hacer entender que es muy, 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 muy importante es el hecho de que ustedes tienen que revisar los datos, tienen que formularse preguntas sobre los datos que están viendo y tienen que escribir esas en su anotadorcito, en la libreta del almacenero, agarran y escriben todas las preguntas que ustedes se formulan. ¿Está bien esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué veo esto así y no lo veo de esta forma que yo pensaba? Todo lo tienen que consultar. Es para eso lo que sirve. El problema es que muchas veces en los procesos de ciencia de datos salteamos esta etapa diciendo, no, ya los datos están bien, ya los conozco. Y ahí es donde cometemos un gran error. Trabajen con los datos. Trabajen con los datos, revísenlos, mírenlos, háganle consultas. Ustedes, intuitivamente, ¿qué ven en esos datos? ¿Ven algo que está fuera de lugar? Bueno, entonces ahí venía el análisis exploratorio de datos que habíamos visto. Primero era ver el archivo cómo estaba, los tipos de datos, cambiábamos solamente para reducir el tamaño del archivo, pero podíamos preguntar los valores únicos que tenía para ver cuáles eran estos valores, hacer consultas. ¿Ven que es más o menos un juego? ¿Cómo consultar? Mira todo lo que me aparece en un número de factura, todos estos productos. Hay cosas que son manuales. Fíjense, si yo hago esta consulta, ¿ven?
¿Cómo llegué yo a detectar esto a partir de esto? No tengo idea. Agarré y empecé, tengo todas estas columnas. Bueno, acá nada más cambié los tipos de datos porque ¿se acuerdan? Para reducir el espacio en memoria, para llegar a 28 megas de consumo de memoria y antes teníamos 33, nada más que eso. Pero el punto importante es, bueno, empecé a ver valores únicos y que me los ordene en forma alfanumérica. Bueno, acá, número de factura, ¿qué ven acá? Porque fíjense, lo importante de esto es que no tienen que ser expertos en e-commerce para darse cuenta que hay algo extraño. Las primeras preguntas surgen del sentido común. ¿Qué ven ahí, chicas? Hay combinación de letras y números, tan como string, ¿no? Exactamente, no sé lo que es, pero ahí hay algo raro que tengo que ver. Porque tengo, primero que es todo string, bárbaro. Pero invoice number tendría que ser un número. Pero también tengo cosas que dice C y el número. Bueno, tendré que preguntar. El stock, el código de stock, ¿qué me dice? Números, que me resultaría común. Está bien, es un código de stock. 27, 28, está bien. GIF 001, bueno, le pusieron estas cosas como GIF. Podría preguntar, ¿qué son estas cosas como GIF? Son los regalos que le van poniendo y me están poniendo mezclando números, está bien. Pero el que me llamó la atención es esta M. ¿Qué es esta M? Entonces busqué, acá había puesto, devolverme los únicos. Entonces inmediatamente después dije, en la misma columna, todo lo que tenga M. ¿Se acuerdan? El like por ciento es la forma, esto es lo mismo que habíamos visto en SQL, el like por ciento, pero con pandas. Y me trajo un M. ¿Por qué no le puse por ciento acá? ¿Se dan cuenta? Que habíamos dicho del por ciento. ¿Se acuerdan que lo había corrido, todo eso? Sí, sí, para SQL. Sí, pero el por ciento acá también lo puedo poner, ¿es correcto hacer esto? Pero si yo haría esto, ¿qué me pasaría? Me buscaría palabras que esté la M adelante y después tenga todo. Exactamente, pero como yo vi solamente la M, le pongo esto, me va a tratar de buscar contra M. Y es por Claro. eso que encuentro esto. Manual. M es manual. Bueno, código de stock M manual. ¿Qué será M manual? Pero vi un número de factura. Bueno, busco por ese número de factura y me aparece todo esto. ¿Mm? Todo esto. ¿Qué es todo esto? Una factura a alguien que compró bastante, al parecer. Bien, tengo algo, no tiene número de Customer ID, el precio sí, tengo esto, parece todo correcto, salvo por estos dos últimos. Bueno, preguntaré, pero yo así a simple vista puedo decir, bueno, esto estaba en la línea de caja, me lo compró y es el gasto que le compraron por empaquetarle todo lo demás, puede ser. Y esto, andás a ver, es por enviárselo al lugar, ¿no? Donde está. Pero bueno, lo pregunto después. Pero ven cómo yo llegué a partir de ver columnas, fui investigando y fui posicionándome y llegué a esto. Bueno, y acá sigo haciendo lo mismo. Los valores, bueno, voy haciendo toda mi investigación. Listo. Después habíamos visto algo de los percentiles para ver cómo estaba distribuido el archivo.
los valores únicos de las otras columnas, ¿ven? De los países a los que mando. Bueno, bien, ahí está. Eso es el análisis exploratorio de datos. Recuerden que en el análisis exploratorio de datos teníamos el autoanálisis exploratorio de datos. Una manera más rápida de ver todas las combinaciones con alguna librería que lo que hacía era me mostraba toda la información. Levantaba el mismo archivo y ¿se acuerdan? Me mostraba las distribuciones de cada uno de los valores, podía ver la correlación, cuál eran dos columnas que estén altamente correlacionadas, cuanto más oscura era más correlacionada, los tipos de correlaciones. Esto me lo hacía con una sola línea de código, ¿se acuerdan? Bien, acá lo tengo. Todos los distintos valores. Habíamos visto que teníamos dos librerías, podíamos tener muchas más, que nos mostraban un montón de tipos de datos, algunos se repetían con los otros, pero lo importante es tratar de entender rápidamente, de una manera visual, detectar cosas que nos llamen la atención. Entonces, el EDA era solamente eso, cosas que nos llamen la atención. Ver. ¿Qué era lo que íbamos a hacer después? Bueno, lo que nos podíamos hacer era trabajar, era agarrar y decir, bueno, vamos a limpiar estos valores, borrarlos, porque eso es el data cleaning. ¿Por qué voy a limpiar o borrar determinado conjunto de datos? Bueno, voy a borrar y voy a borrar determinado conjunto de datos por una sola razón. Tengo datos repetidos, datos con valores nulos. Eso es está muy asociado a lo que ustedes estén viendo. ¿Está? A lo que ustedes estén viendo. Así que tenemos que... No hay una regla precisa. ¿Qué quiero decir a lo que ustedes están viendo? Si ustedes tienen 10 registros duplicados en 1000, los borran. O que tienen valores en nulo, los borran. Pero si ustedes tienen 10 registros con valores en nulo y tienen 100 registros, no pueden borrar el 10% del archivo. Tendrán que reemplazar esos valores por un valor que no esté, que sea el promedio de esa columna, por ejemplo. Esas son decisiones que en cada caso se tienen que sentar y se tienen que poner. Y acá se lo dan, ¿no ves? Por ejemplo, el publisher, en nulls, tengo 58. De un total de valores únicos que son 578. Ahí está, tengo el 3 punto, ahí, por ciento de valores nulos. Ven, acá tengo 271 valores de 30 valores nulos y la totalidad de valores distintos que tengo son 39. Yo ahí puedo empezar a tomar alguna decisión. Es por esto que me devuelve esto. Y acá me hace la recomendación. Siempre es bueno agarrar y decir remove outliers. O do box, o sea, estos gráficos, para entenderlo, ¿no? Estos gráficos que veo acá son la media y los máximos y los mínimos que tengo. ¿Ven? Hay valores que están muy pegados, muchos valores pegados, y tengo muy pocos valores que se me escapan de esto. Este es un gran problema para mí. ¿Ven? Como uno leyendo ya se da cuenta, ya se empieza a dar cuenta de lo que le pasa.
Acá te dice, tené cuidado, porque acá tenés valores que son outlier. Concepto de outlier, valores que son poco frecuentes. ¿Esto qué quiere decir? Que las ventas, vamos por ejemplo, las ventas en Estados Unidos. Yo tengo muchos valores agrupados en un rango y algunos valores muy poquitos o uno solo que fue un gran éxito. Si yo en un archivo de entrenamiento, un modelo de ciencia de datos, pongo un valor que fue un gran éxito, el modelo va a tratar de recordar eso. Y eso fue una excepción. Eso fue una excepción. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que, por lo menos, saber que existe eso y entrenar un modelo que no tenga ese valor para ver lo que me da. Porque yo quiero ver las situaciones más habituales, no las situaciones excepcionales. Si yo quisiera ver situaciones excepcionales, bueno, haría otro tipo de análisis. Pero esa es la diferencia que ustedes tienen que ver entre uno y el otro. ¿Mm? Y ahí tienen otro concepto, outliers. ¿Qué es el concepto de outliers? Bueno, es ese concepto, es ese proceso por el cual ustedes tienen que agarrar y tratar de detectar estas situaciones. ¿Por qué? Acuérdense siempre de lo mismo. Los outliers es un dolor de cabeza para los algoritmos de ciencia de datos. Los outliers lo que trata de hacer es detectar esos valores que están fuera de norma, que no quiere decir que son valores que son erróneos. Valores fuera de norma. ¿Pueden ser valores erróneos? Sí, pueden ser valores erróneos. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, son valores que tengo que estudiarlos. El estudiarlos puede ser que los saque o que decida mantenerlos, pero bueno, tendré que saber que si los dejo, le va a costar al algoritmo más encontrar un patrón, porque yo por uno o dos valores que están por acá arriba voy a tener que encontrar una clase. Es muy importante ese concepto. Pero ven que ustedes tienen que dedicarle tiempo y hay una sola forma, es van leyendo esto, van buscando. Fíjense, acá tenés, hay categorías raras, hay valores, acá hay que hacer algo, hay que tratar de solucionar esto. ¿No es que acá le dice cuáles son las situaciones que serían posible aplicarle para la limpieza de datos? Así que tengo una herramienta de exploración automática que además me dice cuáles serían las sugerencias para limpiar esto. ¿Lo vieron? Ahí está. Ahí está. Eso es lo que tenemos. Bueno. Hernán, Acá, sí. ¿este notebook vos lo pasaste? Entiendo que sí, si no se los mando ahora, cuando cortamos se los mando sin ningún problema. Ah, no, porque no me acuerdo de haberlo visto Se a este los paso, sí, automático. no hay ningún problema. Pero Gracias. el EDA seguro, este sí lo Sí, tienen. sí, Bueno, sí, estos dos es pero la no. versión de esto, pero con dos herramientas. Este se llama Data Prep y este se llama AutoVis. Bien. Van a tener que hacer el import, van a tener que hacer la instalación. Pero es muy interesante entender estas herramientas. Cuanto más herramientas de estas combinen, hay un montón de estas herramientas, y lo vean, pero fíjense, lo importante es este punto. Le está haciendo las sugerencias de qué es lo que tenemos que hacer. No tengo que ni pensar en esto. Ni pensar en esto.
¿Está? Ya tengo el valor resuelto. ¿Está? Entonces, ya tengo que agarrar y después aplico a cada columna esto y tendría el segundo paso, la limpieza de datos solucionada. Entonces, ¿quién me repite la secuencia de pasos que vimos hasta ahora para el proceso de ciencia de datos? ¿Quién se anima? Primer paso. Conseguir un dataset, los datos, Perfecto. digamos. ¿Eso incluye qué? Ver el origen de los datos. Permisos, conseguir el espacio Sí, y tenerlos a mi disposición. Segundo punto, sí. ¿qué tengo que hacer? Segunda tarea. Y bueno, después los tenés que empezar a explorar, a ver cómo está Exactamente, compuesto el dataset. exactamente. Segunda tarea, Exploratory Data Analysis. ¿Mm? ¿Estamos? Exploro los datos. Análisis exploratorio de datos. Lo voy a poder hacer manualmente o voy a poder trabajar, y en realidad se utiliza combinada en una combinación con librerías de autoexploración de datos. ¿Por qué es auto? Porque lo hacen automáticamente. ¿Ven? Cuando pongo esto, me hace una sola línea de código, me genera un montón de gráficos. Correlación, me muestra todo. ¿Estamos? Acá lo que tenemos, todos los valores que yo quise trabajar. Listo. Bárbaro. Esto va a impactar en la tercera tarea. ¿La tercera tarea cuál es? El data cleaning, es limpiar los datos. Puedo utilizar esta herramienta y hacer lo que me va diciendo. Hace algo con los valores perdidos, los missing values. Acá ya me va diciendo lo que tengo que hacer. Listo. Tengo una forma de validar esos datos. Ya estamos. Y tercero, lo que vamos a ver hoy como nuevo, es la etapa del Feature Engineering. ¿Qué es la etapa del Feature Engineering? La ingeniería de características. Acuérdense de lo siguiente, esto ya lo hemos hablado anteriormente, pero ahora nos vamos a poner con una herramienta que nos ayuda a hacer esto en forma automática. Una vez que habíamos conseguido los datos, los revisamos, los exploramos, los vimos, los entendimos, dijimos, qué bien, esto está mal, esto lo podría mejorar, lo limpio, y una vez que hice todo eso, que fue, podríamos decir, hasta este momento no hice nada propio para la ciencia de datos, si no estuve trabajando con el archivo, limpiándolo, revisándolo. Ahora llega el momento donde yo voy a empezar a meter las manos como ingeniero en datos realmente para mejorar mi dataset. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para poder presentarle un conjunto, un dataset, un conjunto de características. ¿A qué? A mi algoritmo, y este algoritmo, a partir de esas características, puede encontrar los patrones y darme un buen resultado. Yo lo que le estoy dando ahora es esteroides, ¿no? Como darle esteroides a mi dataset. Cuando yo hago Feature Engineering es darle esteroides a mi dataset para que encuentre más rápido los algoritmos, los algoritmos encuentran nuestros patrones. Y esto es donde ustedes tienen que tener más conocimiento. Y acá es donde ustedes entran a jugar con el proceso de sus conocimientos como geólogos.
En este punto tienen que reconocer una situación. Hay actividades que la va a poder hacer cualquier persona que tenga conocimiento de ciencia de datos, porque hay algunos estándares ya para transformar los datos que ya son para cualquier dataset se hace. Pero hay un conjunto de datasets, los cuales no son iguales y son los propios de las características propias que ustedes tienen en el área de incumbencia. Por ejemplo, la geología. Ustedes van a poder agregarle cosas a los datasets que a mí capaz ni se me ocurren porque yo no soy geólogo. Entonces acá la ingeniería de características es la combinación donde su experticia tiene valor al momento de trabajar con esto. Bueno, vamos. Acá lo que van a tener, que se los voy a pasar, es un conjunto de la ingeniería de características, las definiciones, que es la ingeniería de características, qué es el auto-feature engineering, cuáles son otras definiciones que existen. El nivel de conocimiento que tienen acá es cuanto mejor entienden esto, mejores resultados van a obtener. Y para que vean que esto es así, miren el tiempo dedicado a la ingeniería de características. Es lo que más tiempo te roba sumado a ¿qué? La Al data limpieza, cleaning. exactamente. Y si el order es conseguir los datos, acá ya tienen un 65% de los datos del tiempo está ahí. Y si le pones este 10 de exploración, ahí tenés un 75% de datos de tiempo del proyecto que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de trabajar. Fíjense que cuando uno en realidad está trabajando en ciencia de datos, se enfoca en el entrenamiento y en la selección del algoritmo. Entrenamiento y selección del algoritmo. Entrenamiento y selección del algoritmo. Nada más que en eso. Nada más que en eso. ¿Está? Ese es el problema. Ahí está. Ahí está. Entonces, cuando le di, y los libros y todo esto, en la mayoría va de cabeza a eso, y no va a los lugares a lo que se me lleva el 75% del tiempo. Bueno, ventajas que los científicos pueden centrarse en los otros pasos del machine learning, y hay una necesidad de intuición y el conocimiento científico del dominio, ¿no? Acá lo que sale, conocimiento científico del dominio. Y el punto con esto es que si ustedes conocen más estas herramientas, ustedes van a poder extrapolar rápidamente los valores. Acá fíjense que hay un sinfín de herramientas con las cuales pueden trabajar con el Auto-Feature Engineering. ¿Está? Nosotros vamos a trabajar con el primero, pero hay un montón de herramientas que pueden trabajar con esto, que le dan funciones similares a lo que habíamos visto, ¿se acuerdan de Leda recién de la librería Data Prep? Y AutoVis. Bueno, el mismo concepto que había para la exploración hay para el Feature Engineering. Tienen lo mismo. Acá tienen un montón de que pueden mirar y explorar y sacar sus propias conclusiones. Bueno, vamos a trabajar con
levantamos las librerías, como es habitual, el Warning, el Panda, lo de siempre. Bueno, vamos a ver el Feature Tools. En el Feature Tools hay un concepto que tienen que ver, que es Deep Feature Synthesis. No es nada más que mostrar, que generar las relaciones entre los conceptos. Y el concepto de entidad, que es la base de datos con la cual ustedes estaban trabajando. Bien. Esta línea que ustedes están viendo acá es nada más tomar una demo que ya tiene Feature Tools internamente para poder trabajar y poder entender cómo nosotros podemos generar características. Yo les voy a explicar rápidamente esto, después lo vamos a ir viendo más en detalle, pero yo quiero ir más abajo en el dataset para poder ver un simple punto. Bueno, lo que vamos a hacer acá, esto que ustedes ven, esto y esto es lo mismo, nada más que esto es gráfico. ¿Se acuerdan del SQL que vimos recién? ¿Sí? Sí. Bueno, el SQL tiene, ¿se acuerdan las tablas donde decíamos el from? Sí. Sí, sí. Perfecto. Acá tenemos 5 tablas de SQL, donde dice el número el nombre de la tabla, la cantidad de registros que tiene esa tabla y los campos que tiene esa tabla. ¿Ven? Esta es la manera gráfica de representar una tabla de una base de datos de SQL. Si no, también lo puedes hacer acá, pero es aburrido verlo así, ¿no? Bueno, es divertido verlo de esta forma. Entonces, lo que yo tengo acá es tengo la tabla transacciones, acá me está diciendo tenés 500 filas y estos son los campos. Acá tengo la tabla productos, que tenés 5 campos, tenés 5 filas y 2 campos. Acá tenés sesiones, 35 registros y 4 campos. Y acá tenés clientes, 5 clientes con 4 datos cada uno de ellos. ¿Esa parte la entienden? Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, lo único que tienen que entender acá es que lo que dice al lado es el tipo de campo que es. Numérico, datetime, index o ID de identificación. ¿Qué quiere decir? Index es el índice de la tabla. Todas las tablas en SQL, ¿ven cómo indefectiblemente tienen que aprender SQL porque todo se mezcla con todo? Las tablas en SQL tienen un índice. Un índice es por donde ustedes lo pueden consultar. Ustedes pueden consultar una tabla de SQL por cualquier campo. ¿Se acuerdan del where? Where, city igual México. Sí. Bien. Yo puedo consultarlo por eso, pero ¿qué es lo que hace? Y acá me tengo que poner un poco técnico para que entiendan el concepto de índice de una base de datos. El punto es el siguiente. Ustedes cuando trabajan en una base de datos, ustedes cuando acceden a una city igual index, ¿qué tiene que hacer la base de datos? Ir a buscar todos los campos de una base de datos, los elementos, todas las filas, disculpen, los estoy mareando, todas las filas de la columna ciudad y ver si es igual a México. Si son pocas filas, no hay ningún problema. Pero imagínense que ustedes tienen cientos de miles de filas, millones. Es un proceso que
muy costoso a nivel de cómputo, de esfuerzo que necesita hacer la computadora. No es algo que sale simple. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tendré que tomar la decisión de generar un índice. El índice es armar en otro archivo solamente con ese campo todos los que dicen México, los separa, los prepara de antemano y me dice, acá está lo que dice México, acá está lo que me dice en Argentina, acá está lo que me dice en Uruguay, acá está lo que me dicen El Salvador, y me dicen en qué parte del archivo está. Entonces, si hay un índice en una base de datos, en una tabla dentro de una base de datos, lo que quiero decir es que tengo otro archivito especializado para que cuando yo haga una búsqueda, esto lo hace automáticamente, ustedes ni se enteran de lo que está haciendo el SQL por atrás. Va a buscar esa tabla y esa tabla que va a buscar lo que hace es decir, bueno, tengo todo esto, acá están todos los que dice México, en vez de buscar uno por uno ya los tiene todos organizados y te los trae a la pantalla. Eso le saca un montón de esfuerzo a la base de datos, así que bueno, por eso van a ver que hay campos índices. ¿Se pueden poner a todos los campos como índices? Sí, pero no es recomendado. ¿Entienden el concepto de índice y por qué se utiliza? Sí, sí, sí. Bueno, Sí. esto es índice. Por eso van a ver índice. Nada más que esto. Ahora, todo esto que ustedes ven acá, ¿ven que hay una tabla? Esta tabla tiene una flecha con esta con esta y esta con esta. Miren algo. Product ID y Product ID. Ah, coinciden los dos campos en ambas tablas. Session ID, Session ID. Customer ID con Customer ID. Por eso acá dice ID, acá dice index, ¿no? Pero en el original, Bien. en el archivo, en el fuente dice ID. ¿Qué quiere decir eso? Ahora tengo que presentarles un nuevo concepto relacionado con las bases de datos. Yo puedo armar mis tablas de la manera que yo se me ocurriera. Imagínense que yo tengo esta tabla, transacciones y el producto. Y en vez de tener el ID, el identificador, que es un numerito del producto, tengo la descripción del producto. Y yo tengo 500 filas. Y pongámosle que vendí muchos, no sé, paquetes de yerba. Y son 500 paquetes de yerba. Yo tendría acá en Product ID, paquete de yerba marca tanto, paquete de yerba marca tanto, paquete de yerba marca tanto, 500 veces. Estoy 500 veces repitiendo paquete de yerba marca tanto. ¿Está? ¿Se dan cuenta que eso es una pérdida de espacio? Yo podría agarrar y en vez de poner todo eso, ponerle un numerito que ocupa menos lugar, un ID, y armar otra tabla donde diga ID y el nombre del producto. Acá que diga una sola vez, tabla, yerba, paquete de yerba, marca tanto, y acá el 1. Entonces voy a tener 500 filas y acá voy a escribir un solo valor, 1. Pero cuando lo consulte puedo saltar de acá a acá y que me diga paquete de yerba 500. ¿Entienden eso que les estoy diciendo? Sí. Sí, Bueno, ahora cuando vayan al SQL, a la tabla de SQL, cuando vayan a la tabla de SQL de la página web,
van a ver, ahora vean con otros ojos el join. Para poder mostrar ustedes en la consulta, no el ID, porque se acuerdan que trabajábamos con una sola tabla, sino que diga el nombre del paquete, van a tener que hacer lo que se llama un join para poder ver los campos. Bueno, es una parte avanzada del SQL, pero ahora se les relacionó todos. Entonces, ya saben lo que es un join, para qué se utiliza, y saben esta relación, que cuando yo le saco el nombre para no tener esa repetición, lo que estoy haciendo es poniendo una sola vez el nombre y después un ID, para ocupar menos espacio. ¿Hasta acá vamos bien con el join, cómo se relaciona con esto? Sí. Sí. Listo. Último concepto para no volvernos locos en el día de hoy. Esto se llama en computación DER. Ese dibujito que ustedes están viendo de las tablas se llama DER. Diagrama, entidad, relación. Cada una de estas cosas cuadradas, los nombres de estas tablas se llaman entidades, y las flechas son las relaciones entre las entidades. Por eso tengo en la flecha el nombre de la relación. Las formas normales es algo particular de las bases de datos, que tienen 5 formas normales, de la 1 a la 5. La 1 es no tener nada formalizado, o sea, acá todo repetido, los nombres, ¿me entienden? Todo como se crió. Y la 5 es tener todo extremadamente normalizado. Ahí tenemos los dos extremos. Nada normalizado, todo normalizado. Bien. Lo que ustedes están viendo acá tenés la forma normal 1, la forma normal 2, la forma normal 3. Tenemos hasta la forma normal 5. Hay una forma, la forma normal 3 es la mínima que se espera que utilicemos. Pero la 5 es demasiado complicada para mantenerla al día. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con una forma normal que sería como una 3.5, que se llama boicot. Ustedes no tienen que trabajar, pero les tengo que contar un poco de historia para que entiendan de lo que estamos hablando. La forma normal 3.5, boicot, por las personas que lo hicieron, es esto que ustedes están viendo, con este grado de normalización. Esa es la historia que les quería contar por el día de hoy. Nada más que para que entiendan ¿Hasta ahora? ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. Sí. Bien. Perfecto. Listo. Entonces, ahora lo que nos vamos a ver el jueves, yo les voy a pasar los